Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a continuar con los métodos para resolver ecuaciones diferenciales. En el video anterior abordamos el método de separación de variables. En este caso vamos a resolver ecuaciones diferenciales exactas. Al igual que en el tema anterior, vamos a abordar este método para ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, que involucren únicamente la primera derivada. Primero necesitamos conocer qué es una diferencial exacta. Entonces vamos a decir que esta expresión que tenemos aquí, esta expresión va a ser una diferencial exacta si corresponde al diferencial de alguna función f de xy. Aquí voy a utilizar mejor la f mayúscula. Bueno, entonces les decía que esa va a ser una diferencial exacta si corresponde al diferencial de alguna función f de xy. Se preguntarán cómo a partir de la definición vamos a saber si es una diferencial exacta. ¿Cómo vamos a comprobar que corresponde al diferencial de alguna función? Entonces, para eso está este teorema, nos va a ayudar porque este teorema nos dice que si esta función m y la función n son continuas y además tienen sus primeras derivadas continuas en R. Esta región R es la región rectangular que abordábamos en el video anterior, que era esta región, definida por todos los x que están entre a y b y también todos los valores de y que están entre c y d, y lo ilustrábamos aquí en esta imagen. Bueno, entonces, una condición necesaria y suficiente para que esta expresión sea una diferencial exacta, la condición es que la derivada parcial de la función m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x. Una observación importante, que la función m es la que acompaña al diferencial de x y la función n es la que acompaña al diferencial de y. Pero al momento de encontrar esas derivadas parciales, ya no vamos a encontrar la derivada de m con respecto a x, sino que con respecto a y. Y para la función n tendría que ser la derivada parcial de n con respecto a x. Si estas dos derivadas son iguales, si esas dos expresiones son iguales, entonces vamos a decir que es una diferencial exacta. Y la definición más importante, que es cuando tenemos una ecuación diferencial que es exacta. Entonces, esta ecuación diferencial de primer orden va a ser exacta si esta parte de la igualdad es una diferencial exacta. Pero para que sea diferencial exacta ya tenemos cómo comprobarlo, cómo verificarlo, utilizando este teorema. En el video anterior, que abordábamos el tema de separación de variables, habíamos visto que si la ecuación diferencial puede escribirse de esta forma, aquí tiene que ser esta forma. Si la ecuación diferencial la podemos escribir de esta forma, entonces la solución la podemos determinar por integración, separando las variables, integrando ambos lados, etc. Pero podemos extender esta idea cuando nuestra ecuación diferencial tiene esta forma, que es cuando no podemos hacer separación de variables. Entonces, si ya hemos verificado que es una ecuación diferencial exacta, según la definición, si es una ecuación diferencial exacta, esta parte de aquí es una diferencial exacta. Entonces significa que va a existir la función f, de modo que su diferencial total sea esta expresión de aquí. Pero esta expresión que tenemos aquí es la que está involucrando esta ecuación diferencial. Como la derivada total de esta función f es 0, significa que esta función tiene que ser una constante. Es la única forma que tenemos para que su derivada, su diferencial total sea 0. Así que recordemos cómo obtener la diferencial total de una función que está en dos variables, que sería esta expresión de aquí. Significa entonces que la derivada parcial de f con respecto a x tendría que ser esta función m. Y también que la derivada parcial de f con respecto a y tendría que ser la función n,
Y así tenemos efectivamente esta ecuación diferencial, que es la que vamos a abordar. Este 0 sería la diferencial total de la función f, y toda esta expresión tendría que ser este equivalente que tenemos aquí, donde la derivada parcial de f con respecto a x tendría que ser la función m, porque es la que acompaña al diferencial de x, y la derivada parcial con respecto a y tendría que ser la función n, que es la que acompaña al diferencial de y. Bajo toda esta teoría que tenemos aquí, vamos a ver cómo resolver ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a utilizar todo esto que tenemos aquí. Primero vamos a determinar en algunos ejemplos si la ecuación diferencial es exacta o no. Vamos a hacer estos ejemplos para ver cómo funciona el teorema. Recordemos que la función m es la que acompaña al diferencial de x y la función n es la que acompaña al diferencial de y. Y vamos a verificar en este caso si esta ecuación diferencial es exacta o no. Lo primero es identificar que esta es la función m y que esta es la función n. Según el teorema, para que sea una diferencial exacta, la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Yo voy a utilizar esta notación porque se me hace más sencilla. La parcial de m con respecto a y y la parcial de n con respecto a x. Bueno, entonces ahora hay que derivar. Esta función m la vamos a derivar con respecto a y, pero recordemos que aquí x es una constante, entonces la derivada es 0 y la derivada de y que sería 1. Lo mismo para la función n, hay que derivarla con respecto a x. Entonces aquí y es una constante y la derivada de x que sería 1. Efectivamente son iguales, se cumple la condición, entonces vamos a decir que esta es una ecuación diferencial exacta. En el ejemplo número 2 tenemos también esta ecuación diferencial que es de primer orden, y recordando la forma en la que tiene que estar escrita. La función que acompaña el diferencial de y, que sería este caso, es la función n. Entonces hay que tener cuidado de no darles el nombre, de darles un nombre incorrecto, ¿verdad? Tiene que corresponder a la forma en la que está escrita la ecuación diferencial. Y la función que acompaña el diferencial de x sería nuestra función m. Ahora verificamos esta condición que nos da el teorema. La parcial de n con respecto a x tiene que ser igual a la parcial de m con respecto a y. Derivamos la función m con respecto a y. Recordemos que x es una constante. Entonces sería la derivada de 2xy sería 2x más la derivada de y que sería 1. Ahora vamos a derivar la función n con respecto a x. En este caso y sería una constante, pero como no aparece, entonces vamos a derivar normal. La derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de x, que sería 1. Estas serían entonces las derivadas que corresponden a la condición del teorema. Pero verifiquemos que no son iguales, entonces esta no sería una ecuación diferencial exacta. Para el ejemplo número 3 tenemos nuevamente una ecuación diferencial de primer orden. Identificamos quién es la función m y quién es la función n. En este caso aquí tenemos el diferencial de x, entonces esta sería la función m. Y aquí tenemos el diferencial de y, entonces toda esta sería la función n. Hay que tener cuidado con el signo porque la forma en la que tiene que estar la ecuación diferencial es como una suma. Significa que la función n absorbe este signo de aquí también. Ahora hay que encontrar las derivadas parciales para verificar si son iguales. La derivada parcial de m con respecto a y, recordemos que aquí la variable x ahora ya sería una constante, entonces la derivada de y cuadrado, que es 2y, y la derivada de 2xy, que sería menos 2x. La derivada de 6x sería 0 porque la estamos tomando la x como una constante. Ahora la derivada de n con respecto a x. Recordemos aquí el signo menos. Entonces la derivada de x cuadrado sería 2x multiplicado por este menos.
Y luego la derivada de 2xy, aquí y sería ahora una constante, entonces la derivada sería únicamente 2y, pero hay que hacer la multiplicación de signos, menos por menos sería más. Ahora verificamos estas dos expresiones, son exactamente iguales, entonces esta sí sería una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a hacer ejemplos de cómo encontrar la solución en caso de que sea una diferencial exacta. Voy a retomar el ejemplo número 3, que fue el último que verificamos, que era una ecuación diferencial exacta. Ahora, para resolverlo, ya una vez que hemos verificado que es una ecuación diferencial exacta, entonces nos vamos a auxiliar de lo que les mencionaba al inicio, de la parte de la teoría. Si es una ecuación diferencial exacta, significa que va a existir una función f, de modo que su diferencial total es igual a esta expresión que tenemos en la ecuación diferencial. Y además, la derivada parcial de f con respecto a x es la función m y la derivada parcial de f con respecto a y es la función n. Aquí vamos a utilizar una de estas dos condiciones, cualquiera de las dos. Yo voy a tomar la primera, de que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a la función m. La función m, recordemos que es la que acompaña aquí al diferencial de x. Bueno, si tenemos aquí la derivada parcial de f con respecto a x, y aquí tenemos una función, entonces para encontrar esta función f, que es la que nosotros necesitamos encontrar, lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación, ambos miembros de la igualdad, la vamos a integrar con respecto a x. En el caso de que ustedes hubieran utilizado la otra condición, que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a la función n, entonces para encontrar f únicamente vamos a integrar con respecto a y. Pero en este caso yo tomé la primera. Una vez que hemos integrado con respecto a x, recordemos que ahora y es una constante, significa que la constante de integración va a ser ahora una función que dependa de y. Esta constante de integración que ahora va a ser una función en términos de y, la vamos a escribir de esta forma. Bueno, ahora integramos, resolvemos esta integral con respecto a x. Cuando estemos integrando, recordemos aquí que y es una constante. Entonces la integral de y cuadrado sería x por y cuadrado. La integral de 2xy sería aquí x cuadrado sobre 2, pero al multiplicarlo por este 2 sería 1. Entonces tendríamos menos x cuadrado por y. Y la integral de 6x sería 3x cuadrado. Esta sería la constante de integración que está en términos de y. Aparentemente ya hemos encontrado la solución, que sería esta función f, que al final es una constante. Recordemos que esta función f es una constante porque su derivada tiene que ser 0. Ahora hay que encontrar esta función h de y. Entonces vamos a utilizar la otra condición. Si aquí utilizamos la derivada parcial de f con respecto de y, entonces ahora vamos a utilizar la otra condición, que sería la derivada parcial de f con respecto a y es la función n, en este caso la función n. Entonces, como tenemos aquí la función h de y, vamos a derivar esta ecuación. Vamos a derivar f con respecto a y vamos a derivar esta expresión con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y en esta parte sería 2y por x, que sería esta parte de aquí, derivada de y que es 1, ahora x aquí es una constante, menos x cuadrado, derivada de 3x cuadrado sería 0 porque es una constante, y la derivada de esta función, que como no la conocemos solamente la vamos a expresar como h' de y. Pero también por la condición ya sabemos que la parcial de f con respecto a y es la función n. Entonces, en lugar de esta expresión, vamos a escribir toda la función n. Ahora vamos a despejar h' de y porque hay que encontrar esta función. Entonces, este término es igual a este. Al despejarlo, esto es 0. Igual esta expresión menos x cuadrado, este término también sería 0. Entonces, únicamente nos quedaría que h' de y es igual a menos 2.
Como ya tenemos h' de y para encontrar la función h, entonces ahora hay que integrar esta derivada con respecto a y. Vamos a integrar ambos lados con respecto a y. Y así obtenemos la función h de y, que sería menos 2y. Recordemos que una vez que tenemos la función f, esta sería la forma que tiene la solución general, pero no podemos dejarla hasta aquí porque hacía falta esta función h. Pero como ya la tenemos, entonces únicamente hay que sustituir esta f por una constante, que era lo que abordábamos acá en la parte de la teoría. En lugar de f la constante y en lugar de h de y esta función que tenemos aquí. Así escribimos la solución de la ecuación diferencial, que es exacta. Vamos a repasar los pasos. Una vez que hemos verificado que es exacta, entonces vamos a decir que existe una función tal que la parcial de f con respecto a x es igual a la función m, o podemos utilizar que la parcial de f con respecto a y es la función n. Cualquiera de las dos condiciones. Según la variable que estemos utilizando aquí, entonces vamos a integrar. En este caso yo utilicé la x, entonces voy a integrar respecto a x para encontrar la función f. Integramos, significa que ahora y es una constante, y la constante de integración para esta parte de aquí va a ser ahora una función que depende de esa otra variable que no utilizamos. Esta sería la forma que tiene la solución de la ecuación diferencial, pero como no sabemos quién es esta función h de y, entonces hay que derivarla para poder utilizar la otra condición. Derivamos con respecto a y. Si hubiéramos utilizado aquí la parcial de f con respecto a y, entonces aquí tendríamos con respecto a x y tendríamos que derivar respecto a x. Pero en este caso, entonces, para encontrar h de y, primero vamos a derivarla con respecto a y, toda la ecuación. Y recordemos que la parcial de f con respecto a y era la función n, que es toda esta que tenemos aquí. La sustituimos y derivamos esta parte con respecto a y, que sería esta expresión de aquí. Simplificamos términos semejantes y obtenemos que h' de y tendría que ser menos 2. Como tenemos h' de y, entonces vamos a integrar respecto a y para encontrar la función h. Integramos estas dos con respecto a y, entonces sería que encontramos que la función h de y es igual a menos 2y. Esta función h la sustituimos en la forma que ya tenía la solución. Recordemos que la función f es una constante arbitraria, entonces hay que colocarla tal cual. No, sería incorrecto que dejáramos la función f aquí. Entonces dejamos la constante, que sería igual a toda esta expresión, y en lugar de h de y la sustituimos por la que encontramos aquí al final. Es muy sencillo y es, como les decía al inicio, extender la idea del método de separación de variables. Vamos a hacer otro ejemplo. En el ejemplo número 2, primero vamos a verificar que es una ecuación diferencial exacta, encontrando la parcial de m con respecto a y. Recordemos que la función m es la que acompaña el diferencial de x. Vamos a derivar con respecto a y. Este coseno de x sería una constante, entonces derivamos coseno de y, que sería menos seno de y. Y cotangente de x, que sería una constante, su derivada es 0. Ahora vamos a derivar la función n, que es la que acompaña el diferencial de y. Vamos a derivarla con respecto a x. La derivada de seno de x sería coseno de x, seno de y sería una constante y también este menos 1 que tenemos aquí. Verificamos que son iguales, entonces eso garantiza que es una ecuación diferencial exacta. Como es una ecuación diferencial exacta, significa que existe una función f tal que la derivada parcial con respecto a x es la función m y la derivada parcial con respecto a y es la función n. En el ejemplo anterior utilicé la primera condición, entonces aquí voy a utilizar que la parcial de f con respecto a y sea esta función n que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a integrar con respecto a y, porque estoy utilizando esta derivada parcial con respecto a y. Vamos a integrar respecto a y ahora x va a ser una constante. Esta parte de seno de x es una constante, entonces sale de la integral.
y la integral de seno de y sería menos coseno de y. Por este menos, entonces tendríamos más. Y la constante de integración ahora sería una función que depende de x. Ahora vamos a utilizar la otra condición. Vamos a derivar esta parte con respecto a x y entonces tenemos que la derivada de f con respecto a x va a ser la función m. La derivada de f con respecto a x es la función m, que sería coseno de x, coseno de y, menos cotangente de x. Y al derivar esta expresión con respecto a x sería coseno de y, que es una constante, y la derivada de seno de x, que es coseno de x. La derivada de la función h con respecto a x solamente la expresamos como h' porque no sabemos quién es esta función, es la que vamos a encontrar. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Esta expresión es esta misma, así que la restamos. Esto es 0. Y así obtenemos que h' de x es igual a menos cotangente de x. Entonces vamos a integrar con respecto a x para encontrar esta función h. Ahora vamos a integrar respecto a x esta función y h'. Entonces encontramos h de x y la integral de menos cotangente de x, que sería menos logaritmo natural de seno de x. Esta sería la forma que tiene la solución. Recordemos entonces que la función f es una constante arbitraria, vamos a ponerle c, y en lugar de h de x vamos a escribir la función que acabamos de encontrar. Finalmente, así nos quedaría la solución general para esta ecuación diferencial. Para el ejemplo número 3 vamos a resolver un problema de valor inicial. Tenemos una ecuación diferencial de primer orden y tenemos aquí la condición inicial. Vamos a verificar primero que es una ecuación diferencial exacta. Pero antes, fijémonos que esta no es la forma en la que tiene que estar escrita la ecuación diferencial, sino que tiene que estar igualada a 0. Entonces hay que agrupar aquí los términos semejantes. Ahora sí, una vez que ya está en la forma en la que debe estar escrita, vamos a verificar que es una ecuación diferencial exacta. Esta es la función m, vamos a derivarla con respecto a y, y esta, que es la función n, vamos a derivarla con respecto a x. Efectivamente son iguales. La derivada con respecto a y sería 2y por x, recordemos que x aquí es una constante, derivada de este 0, y la derivada de menos 2y, que es menos 2, la derivada de 3, que sería 0. Ahora derivamos esta con respecto a x, sería 2x por y aquí sería la derivada de 2x, que sería 2, y la derivada de 2y, que sería 0. Como es exacta, entonces significa que existe una función f tal que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a la función n. Les recuerdo que aquí pueden utilizar la otra condición de que la derivada parcial de f con respecto a x es la función m. Bueno, entonces una vez que tenemos esta parte de aquí, vamos a integrar con respecto a esta variable, que sería la y. La integral con respecto a y de esta derivada parcial sería la función f. Y en esta parte vamos a integrar con respecto a y. Recordemos que ahora nuestra constante de integración va a estar en términos de x. Hasta aquí tenemos la forma que debe de tener la solución de esta ecuación diferencial. Pero hay que encontrar esta función h de x, entonces hay que derivar la función con respecto a x, que sería la función m, y derivamos esta expresión con respecto a x también. Sustituimos la parcial de f con respecto a x, que sería toda la función m, y esta parte de aquí lo vamos a derivar con respecto a x, sería 2x entre 2, que sería x por y cuadrado, menos la derivada de 2xy sería 2y. Y esta vamos a hacer la derivación implícita porque no conocemos la función h. Ahora vamos a despejar para h' y vamos a reducir términos semejantes. Estos dos términos son iguales, entonces esto es 0. Y también esta parte de aquí, menos 2y y menos 2y. Significa que h' de x sería x más 3. Y ahora para encontrar la función h, entonces vamos a integrar con respecto a x. Resolvemos la integral y obtenemos que la función h de x sería x cuadrado sobre 2 más 3x. Aún no hemos terminado el ejercicio porque
bueno, hay que sustituir h de x en esta parte de aquí y también que f es una constante, pero nos hace falta también aplicar la condición inicial. De lo anterior tenemos f, que sería la constante c, y sustituimos en lugar de h de x la función que hemos encontrado en términos de x. Ahora vamos a aplicar la condición inicial que nos dice que y evaluado en 1 es igual a 1. Este es el valor de x, entonces todo lo que sea x va a ser 1 y todo lo que sea y también va a ser 1. Así encontramos el valor de la constante c. Sustituimos, simplificamos y encontramos que el valor de la constante es 1. Ahora sí, hay que sustituirlo en lugar de c, el valor de 1, y esa sería la solución para este problema de valor inicial. Bueno, con eso terminamos los ejemplos para ecuaciones diferenciales exactas. Así es como se resuelven, pero primero hay que verificar si efectivamente es una ecuación diferencial exacta. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo. Agradezco mucho su atención y espero que se encuentren muy bien.